Bienvenidos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es la 8ª clase del curso online de Ho'oponopono, que llamaré Curación con la Divinidad. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Clase número 8. Hoy veremos, queridos amigos, el poder de la hora. A veces cuesta entender cómo, siendo el perdón un elemento enseñado y prácticamente prescrito por todas las religiones del planeta, sea posible que su valor no sea del todo apreciado en nuestras sociedades modernas. A menudo digo en mis que Dios está muy dispuesto a perdonar, pero necesita que alguien lo pida. Esto quizás pueda sonar como si fuese un requisito innecesario y totalmente opcional, pero esta es una forma de evadir la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Según mi punto de vista, uno debe entender que la justicia y la misericordia son de hecho inseparables. Yo solía decirme a menudo que la misericordia verdadera está en el cumplimiento de la ley. Cuando uno cría niños debe aprender a manejar ambos lados de la moneda. Uno debe aprender a ser justo y misericordioso, estricto pero comprensivo. Este equilibrio no siempre es fácil de conseguir y de mantener. Para que el hogar tenga orden, uno debe establecer reglas. El establecer reglas implica que uno establezca los mecanismos que deben ser activados para retornar al orden cuando las reglas han sido violadas, un sistema organizado que desestimule el comportamiento que rompe las reglas y estimule la armonía. En la mayoría de las mentes duales, este sistema de desestimulación del caos se reduce a un sistema de castigos, categorizado según la gravedad de la desviación de la regla. Pero establecer castigos es solo la mitad del asunto. Nos hemos acostumbrado a establecer castigos temporales. Lo que ha ocurrido es que el tiempo no es una garantía de que la conducta y la actitud se hayan armonizado. Por ejemplo, en el sistema penal del mundo entero, a cada nivel de delito le sigue una duración de arresto y aislamiento, pero este tiempo no garantiza que la persona haya hecho un cambio en su conciencia, y de hecho los diferentes estados y naciones no están interesados en el hecho de que esto suceda internamente. Las personas que son arrestadas a menudo salen cuando cumplen su condena y reinciden. Esto es porque el tiempo que se le fijó la pena y lo que ha vivido no es lo suficientemente convincente para dejar de delinquir. Entonces tú podrías pensar que lo que estoy sugiriendo es que se castigue más ejemplarmente a las personas, y que se hagan que sus condiciones en la cárcel sean tan dolorosas que no deseen volver a delinquir en sus vidas, pero esto no es así de ningún modo. Solo estoy apuntando al hecho de que el castigo reside con el tiempo, pero no en la conciencia. No es mi intención juzgar los sistemas penales del mundo, aunque oro porque se hagan cada vez más humanos. Mi intención es mostrar cómo maneja este asunto la inteligencia del universo, que se manifiesta a través de las deidades tutelares de cada persona. Los dioses, los Aumakua, establecen castigos o restricciones en retribución a las malas acciones. Pero no les establecen límites temporales porque el tiempo no tiene nada que ver con la conciencia. La conciencia es por definición eterna. Eterno no quiere decir que dure para siempre, sino que la dimensión temporal le es completamente ajena. Mucho tiempo o poco tiempo no es determinante para la conciencia. Ella está más allá de eso. Sin embargo, la transformación de la conciencia se manifiesta en un momento específico. Este momento específico se llama ahora. Los Quejune dicen que el momento de poder es el ahora, y esto significa que la conciencia despierta en un momento específico. El instante santo de las corrientes cristianas. Las restricciones y castigos se establecen como medios de prevenir problemas mayores. Por ejemplo, si una persona está haciéndole daño a alguien, entonces se establece una forma de autocensura de parte de la Aumakua, se establece una restricción en el poder personal de la persona para evitar que siga usándolo de una forma perniciosa. Los Aumakua relevan el castigo cuando el castigo no tiene ya ninguna utilidad, es decir, cuando la conciencia se ha dado cuenta de que ha violado la armonía y se establece el propósito de volver a la armonía y permanecer ahí. Esto no tiene relación con el tiempo. La mala noticia es que esto significa que una persona puede estar bajo el efecto de las restricciones de la Aumakua por muchos años, porque el tiempo no lo agotará. La buena noticia es que puede ser redimida en cualquier momento porque el tiempo no tiene nada que ver
Entonces uno podría decir que el sistema de Dios es, estas son las leyes, si las quebrantas sufres, y seguirás sufriendo hasta que te arrepientas y pidas perdón. De modo que Dios establece siempre cadenas perpetuas, pero establece también la posibilidad de la redención en cualquier momento. Es justo y misericordioso. Este sistema es perfecto, pero sería muy difícil de emular en el mundo humano dado que es muy difícil tener certeza del arrepentimiento real de una persona. Quizás más adelante se encuentre la forma. Estoy convencido de que el perdón es una forma efectiva para disolver el conflicto. En muchas situaciones se piensa en el perdón como consecuencia de la resolución del conflicto, pero no se piensa en él como una manera adecuada de disolver el conflicto. Pensando de esta manera uno deja el perdón fuera del ámbito de las cosas que pueden emprenderse. Tomamos nuestras filosas espadas y nos disponemos a una lucha sin cuartel para darle fin al conflicto. Y creemos que luego de eso vendrá la armonía, uno piensa en que perdonará luego, cuando ya todo el furor haya pasado. Para mí el perdón es una espada sin filo, uno puede batallar con él, y hacerlo con la confianza de que permite remediar el daño sin generar más en el camino. Una misma estrategia desde cualquier ángulo. El proceso es exactamente el mismo sin importar de qué se trate, de esto te he hablado antes, lo que quizás no te haya quedado claro es desde dónde se hace y dirigido a quién. Por ejemplo, si hay una persona que se ha comportado de manera desagradable con nosotros, quizás queda claro de que debemos girar la situación, pensar que es nuestra responsabilidad la manera grosera en la que la persona actuó y pedir perdón, pero es claro que esta forma de trabajar no es siempre sencilla porque en ocasiones cuando el daño ha sido profundo uno puede tener fuertes resistencias mentales al respecto. En estos casos uno puede elegir mejor pensar en que uno es la persona que nos dañó, no como un ejercicio intelectual para tratar de entender por qué actuó así. Recuerda que lo que buscamos no es una disculpa sino perdón. Podemos pensar que somos esa persona y nos pedimos perdón a nosotros mismos. O podemos pensar que somos Dios y nos pedimos perdón por habernos colocado en una situación tan difícil. O que somos la vida y le pedimos perdón a la persona por haberlo creado de esta manera siendo así con actitudes tan fuertes, o podemos pensar que somos los padres de esa persona y le pedimos perdón por la gran carga de negatividad que tiene producto de una crianza inadecuada. Sea como sea, debemos entender que no estamos aplicando formas diferentes de Ho'oponopono sino que estamos usando el mismo sistema pero desde puntos de vista diferentes. Siempre tenemos la misma situación, en esta situación hay conflicto, el conflicto se creó y se sostiene por la acción conjunta de una infinidad de factores, esto es una guerra multipolar si se quiere, que solo se puede sostener con la presencia de todos los elementos que la conforman, en el momento en el que una de las partes falla todo el conflicto se desmorona. Y lo que hacemos con nuestro Ho'oponopono es retirarnos del conflicto, aunque tendríamos el mismo efecto si logramos retirar algunos de los otros factores del conflicto, ya sea Dios o a quien consideramos nuestro atacante. Esto se basa por supuesto en una igualdad intrínseca de valor de todos los participantes, esto no es lo que normalmente pensamos de las cosas. Creemos que siempre hay uno que tiene la culpa de modo prioritario. Él empezó, o él me hizo daño, yo no estaba haciendo nada, estas son cosas que normalmente pensamos para ver que nuestra participación en el evento destructivo fue solo fortuita. Pero solo en raros casos esto es realmente así, y usualmente en estos casos no existe culpa asociada porque suelen ser accidentes. Muchos psicólogos se refieren a esto pero desde otro punto de vista, ellos le dicen a sus pacientes que deben aceptar que todo lo que les han hecho otros se debe a que ellos les han dado poder para que lo hagan. Por ello les dicen, él te ha humillado porque tú se lo permitiste, porque tú le diste el poder de que él diga te haga daño. Esto es lo mismo que digo yo pero yo no lo digo así, porque el psicólogo solo trata de darle a su paciente una falsa sensación de poder para que pueda alargar el conflicto. Le da una espada filosa, entonces ahora él se sentirá fortalecido para enfrentar la humillación y probarle al otro que quien tiene el poder es él y que no está dispuesto a dárselo de nuevo. Mi perspectiva es darle poder a la persona para que resuelva el conflicto, no para que lo perpetúe, le doy una espada sin filo para que luche pero sin dañar y sin dañarse. Entonces él me humilló porque lo incité. Porque yo respondí humillado a sus palabras, no debía haber reaccionado así porque eso le dio
Sensación de poder y de ahora en adelante él tratará de humillar a las demás personas por medio de su palabra, hará mucho daño a otros y a sí mismo. Yo lo orienté hacia el mal camino con mi reacción y me dañé a mí mismo en el proceso, así que expreso que lamento todo esto y pido perdón por todo ello, amo mi vida. Estoy conforme, gracias. Entonces el principio es siempre el mismo, donde hay conflicto hay una falta de perdón, y da igual quien lo pida, y da igual a quien lo pida, lo que hace falta es intención genuina de desarticular el conflicto. Por eso digo que es una misma estrategia que puede usarse según varios puntos de vista, lo único que hace falta es sinceridad en el propósito. La perspectiva del sanador. Tenía yo un amigo que era terapeuta bioenergético, era un hombre con conocimientos pero tenía un problema, nadie iba a su consulta. Él había dispuesto una habitación en su casa para tener un consultorio. Daba tratamientos con Reiki, con masajes bioenergéticos, y todas las referencias que tenía de su trabajo eran buenas. Aún así nadie iba a su consulta, aun cuando no cobraba absolutamente nada por sus servicios. Él me decía que cuando oraba le preguntaba a Dios el por qué si él solo quería hacer un servicio nadie venía a él. La situación de mi amigo era muy simple, él tenía una muy fuerte identidad, que se basaba en la premisa de que él estaba bien y los demás mal. Es una premisa muy común en las personas pero puede afectar negativamente a los terapeutas y muy especialmente a los terapeutas energéticos. Cuando uno cura a alguien no está curando a nadie, tampoco está ayudando a que alguien se cure, solo está curándose a sí mismo. Si un terapeuta entiende este principio mejorará su consulta de forma significativa. Todas las personas que aparecen en nuestras vidas son heraldos de nuestros conflictos pasados y presentes, entonces toda vez que alguien viene a vernos es alguien que nos manifiesta una memoria que se repite. Por ello la mejor manera de enfrentar esto y darle una ayuda significativa al paciente es haciendo Ho'oponopono. Uno puede como terapeuta usar mentalmente la técnica con cada paciente y los efectos que verá serán muy positivos. Si usted es un terapeuta y un cliente llega a verle primero tenga la seguridad de que él está ahí como una de sus memorias repetidas. Da igual si lo mira desde la perspectiva donde usted le hizo daño en un remoto pasado y está ligado a él por una deuda del destino como dice mucha gente, o simplemente que está manifestando algo que debe ser sanado por usted, o incluso puede ver como si la divina providencia le trae personas que tienen defectos que usted necesita sanar en usted mismo. Sea cual sea el enfoque uno debe comprender que todo se trata de sanarse a uno mismo. Entonces uno debe mientras lo escucha ir repitiendo las 4 frases, si hace eso durante el proceso donde el paciente le cuenta sus problemas usted notará que el paciente se abre más. Y se siente más relajado a medida que habla. El escuchar no es una simple actividad pasiva, no solo el que oye es transformado por la palabra del que habla, sino que el que habla es transformado por medio de la escucha atenta y compasiva. Creo que no hay nada más relajante y reconfortante que el sentir que uno es escuchado sin ser juzgado. Cuando alguien te escucha con aceptación puedes sentirte más cerca de aceptarte tú también, y es fundamental entender que el principio de toda sanación es aceptación así como el principio de toda enfermedad es resistencia. Aceptación como terapia. Toda enfermedad es intrínsecamente un proceso de estrés o es un efecto de un proceso de estrés. La mejor forma de disolver el estrés es por medio de una completa aceptación de la situación, de nosotros mismos y de nuestra relación con nuestra situación. Cuando usamos las 4 frases estamos haciendo justamente esto, cuando decimos, lo siento. Estamos aceptando la situación, aceptamos el conflicto, no en forma resignada y negativa sino como una base inicial. Cuando decimos, perdóname, estamos diciendo que aceptamos nuestra participación en el conflicto, aceptamos que esto tiene que ver con nosotros, que es nuestra responsabilidad. Pero estamos diciendo algo todavía más importante, estamos diciendo y aceptando que tenemos intenciones de reparar el conflicto y restaurar armonía. Cuando decimos, te amo, estamos diciendo que aceptamos la posibilidad de que este conflicto tiene otra forma de verlo, tiene otra posibilidad, que haya una forma armónica de ver esto. Y esa forma armónica la llamamos amor, pero podemos llamarla de cualquier otra forma. Por eso digo que uno puede decir aquí te perdono, nos perdonamos, o incluso que haya paz.
Al decir gracias, aceptamos que el proceso de rebalanceo se ha llevado a cabo y que esto nos hace felices, aceptamos y estamos satisfechos con lo que ha ocurrido. Entonces las 4 frases son en esencia una aceptación del conflicto, de nosotros en el conflicto, de las posibilidades de redención y de la redención misma. Disolver la culpa y el malestar. La culpa debe ser disuelta, de eso se trata el Ho'oponopono y todas las formas de kala. Significa en hawaiano limpieza del sendero. Como ya he dicho, a menudo ocurre que vienen a la mente algunas cosas que hacer como caridad, ayunos u ofrendas de modo de acelerar el proceso de purificación, para convencer al Uniipili de que la obstrucción ha sido disuelta. Pero en ocasiones el proceso de limpieza se siente incompleto porque permanecen en el cuerpo reacciones desagradables que todavía nos atan a las situaciones pasadas. Así que me gustaría explicar una forma de ayudar a deshacernos de estas sensaciones de retroalimentación del cuerpo que teniendo su origen en la culpa provocan otros efectos indeseables. De lo que hablo es de la incorrecta retroalimentación de mente verbal y cuerpo que se expresa en incomodidad y malestar. Cuando uno tiene un pensamiento que es desagradable, por ejemplo una pelea con la pareja, ese pensamiento verbal que viene de lejana provoca una reacción emocional en el Uniipili, pero una emoción es un pensamiento que se piensa con el cuerpo o una sensación corporal que se siente con la mente. Una emoción es un pensamiento que tiene un reflejo en una sensación corporal. El miedo se siente como frío corriendo por el cuerpo, la ira como ardor en el estómago. Y probablemente en las orejas, el amor es como una presión en el pecho y el nerviosismo es una sensación de movimiento en el estómago. Existen emociones que se retroalimentan casi todas y se hacen tremendamente intensas. Te decía que si tuviste una pelea con tu pareja, el pensar en eso te va a generar una sensación corporal, y el sentir esa sensación corporal generará un pensamiento de malestar, el cual se reflejará como una sensación corporal y así cíclicamente. De modo que aunque logres deshacerte de la sensación por un rato, el hecho de que pienses en tu pareja en cualquier momento te llevará al recuerdo de la pelea y de ahí al cuerpo y de nuevo a la mente y sentirás que no puedes pensar en nada que no sea este problema. Insólitamente se presenta la sensación corporal. También se activará el recuerdo de la pelea. Para lograr disolver esta retroalimentación hace falta que se logre disociar la sensación corporal del pensamiento que la dispara, o bien asociar el pensamiento a otra sensación. Esto último es lo que normalmente ocurre cuando las cosas se arreglan de forma natural. Tengo la sensación de que no me explico con claridad, así que lo haré mediante un ejemplo. El mismo que vengo trabajando, cuando llegas a tu casa y resuelves las cosas con tu pareja. Sientes una sensación de alivio, lo que ha ocurrido es que al pasar a ser el conflicto un problema arreglado, has asociado al conflicto una nueva sensación que no es molesta, una sensación de calidez y paz, entonces de ahí en adelante aun cuando pienses en la pelea, la sensación con la que está asociada será una sensación agradable, la sensación de problema resuelto. Cuando se usan técnicas donde uno imagina la situación desagradable pero se imagina sonriendo y feliz, lo que se hace es tratar de asociar el pensamiento a otro pensamiento que esté asociado a una sensación agradable, pero mientras no se haya roto la asociación con la sensación inicial negativa, que es normalmente más fuerte que la sensación positiva imaginada, la nueva asociación no tendrá efecto. Hay muchos modos de hacer esta disociación con las emociones negativas, pero hay una forma que me gusta en lo personal para disolver la retroalimentación de la culpa, aunque que es perfectamente válida para cualquier emoción, y consiste en dar golpecitos con las puntas de los dedos o con los nudillos en ciertas partes del cuerpo. Hay personas que enseñan técnicas basadas en golpeteos, pero la explicación que le dan al hecho tiene que ver con meridianos y energía. Yo también hablo de meridianos y energía, pero para otras cosas. Desde mi punto de vista, la técnica que ellos usan es correcta, pero su explicación del fenómeno es incorrecta. Lo que ocurre realmente cuando se piensa en el problema y se dan golpecitos es que se distrae al cuerpo. Y se le muestra otra forma de responder al pensamiento de modo que ya no hay una retroalimentación angustiosa. Entonces, cuando uno piensa en esto, el cuerpo se dirige a la reacción que le enseñamos, la cual es neutra o positiva, y de ese modo desaparece el malestar. Cuando el pensamiento desagradable ya no genera sensaciones desagradables, se puede decir que se ha partido la emoción y se puede pensar más cómodamente.
ya luego se pueden establecer asociaciones más afortunadas. La ubicación en la que se deben dar los golpecitos en realidad no es tan estricta. Solo debe cumplir con un par de principios básicos, debe ser un lugar sensible al tacto. Cuanto más sensible mejor, y deben estar convenientemente lejos de la ubicación de la respuesta actual desagradable. Por ejemplo, si uno tiene ansiedad y la ansiedad se refleja como una sensación desagradable en los intestinos, el sitio para los golpecitos debe estar lejos de los intestinos. La secuencia de golpecitos y el número puede variar, aunque para evitar divagaciones me gustaría proponer una técnica fija para cualquier perturbación. La voy a dividir en dos partes. Primero vamos a disolver la asociación presente y luego vamos a generar una nueva asociación. Práctica de disociación. 1. Piense en algo que lo perturbe. Hágase una representación mental si lo decide. Ponga atención en qué lugar del cuerpo siente la respuesta emocional. 2. Comience a dar golpecitos de la siguiente forma, con los nudillos de la mano dominante, como quien toca una puerta, en el centro del pecho, luego con la palma abierta golpee sobre el hombro opuesto. Luego con un solo dedo como quien hace el gesto de hacer silencio, golpee suavemente en los labios, y con dos dedos, índice y medio, golpee en la muñeca opuesta, como quien busca la vena antes de aplicar una inyección. 3. De 5 a 9 golpes en cada punto, al llegar a la muñeca ha completado una ronda. Práctica de reasociación. 1. Piense en el problema que acaba de disociar, al cual dejó en estado neutro. Imagine que ese problema está en su mano izquierda, imagine toda la escena problemática o cualquier representación en la palma de su mano izquierda. 2. Piense en una situación agradable, algo que le haga sentir a gusto, imagine que esa situación está en la palma de su mano derecha. 3. Ahora junte sus manos en una palmada sonora y comience a frotar sus palmas con el fin de generar algo de calor. Sienta que estas dos situaciones están uniéndose, lo bueno y lo neutro. Mientras lo hace puede pensar alternativamente en el problema y luego en la otra situación agradable una y otra vez. 4. Frótese la cara con las manos y sienta la agradable calidez de sus manos, inhale profundamente y exhale. Añadiendo el Ho'oponopono. 1. Haga una carga extra de mana. Evalúe la intensidad del problema con la escala de 0 a 10. 2. Realice la práctica de disociación haciendo unas 3 rondas. Mientras lo hace diga las frases de modo mental o hablado de esta forma, en el pecho se dice, lo siento. En el hombro, perdóname, en los labios, te amo, en la muñeca, gracias. 3. Evalúe la intensidad nuevamente, si el valor es superior a 0, repita el paso 2. Si es 0 puede proseguir al paso 4. 4. Realice la reasociación teniendo en cuenta que, en la reasociación al pensar en el problema mientras se mira la palma de la mano izquierda se dice, lo siento, perdóname. Mientras se piensa en la situación agradable en la palma de la mano derecha se dice, te amo, gracias. Luego mientras se frotan las manos uno dice las 4 frases una y otra vez, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Finalmente no hace falta que se diga nada mientras se frota uno la cara. Te invito a realizar estas prácticas y te garantizo que te sentirás asombrado con los resultados. También te digo que si, por alguna razón en extremo extraña, no obtienes buenos resultados entonces modifiques la práctica para hacerla más adecuada a ti, puedes ir preguntando a tu Unipili con él. Péndulo de modo que por medio de respuestas de sí y no determines si hay algo que debas cambiar. Normalmente lo que podría cambiar sería la ubicación de los golpecitos. Es suficiente por hoy.